vez que grita, vamos a dar el ok. Fui yo, Y a la disculpen, vez sí, que, es la no, grabación. por favor. Y a la vez que grita, saca el folio de la máquina, abre el cajón y saca unas fotos. En el rostro se dibuja una sonrisa melancólica que en ocasiones rompe en un atisbo de carcajada nerviosa, casi esquizofrénica, mezclada en lágrimas y que finalmente no puede borrar de su cara. Final de cita. La introductoria nos ubica en un espacio singular, paredes y techos recubiertos de metal azulado, armarios cerrados, cortinas, espejos, penumbras, sombras y un ordenador. Cabe recordar que la obra fue escrita en 1997. Vamos a detenernos en el color del refugio, el azul, que es el color más profundo, más frío y más inmaterial, presentado por la naturaleza como transparencia y vacío acumulado. Clima de la irrealidad, coincide con el proyecto de Alfredo. Inmaterializa lo que toca, transforma lo real en imaginario, provoca una evasión sin asidero de realidad. Su profundidad tiene gravedad solemne, evocadora de la muerte, según Kandinsky. También se relaciona con el espejo, pues entrar en el azul es pasar al otro lado del espejo, como en Alicia en el País de las Maravillas. El tratamiento del tiempo es muy especial. En un presente congelado, visitantes del pasado parecen llenar los hiatos que el protagonista desconoce. Aunque lo que quiere saber Alfredo es el presente del mundo exterior que ignora. Pero para señalar el paso del tiempo, el protagonista hace cruces en la pared, pero finalmente se confunde y duda si ha marcado la cruz o se ha olvidado de ello. La cruz, de muy antigua existencia, simboliza la tierra y por señalar los puntos cardinales, es la base de toda orientación. La del hombre con sus pares, con quienes están por debajo y con quienes están por sobre él, que lo trascienden. Tiene la cruz una función de síntesis y de medida. En ella se unen el cielo y la tierra, el espacio y el tiempo. Es el más universal y el más totalizante de los símbolos. Irremediario, es la gran vía de la comunicación y con valor ascensional se lo asocia a la vida. La primera imagen del protagonista es el despertar de una pesadilla que padece. Luego recuerda mal a la Mili, como ya era enclenque, pero aún no sabía lo de su cabeza, dice que allí se aprovecharon de él, como lo hizo después su jefe, cito, ese era mi jefe, mi amigo y mi jefe. No sabes lo humillante que pudo llegar a ser para mí soportar sus caprichitos. Alfredo, esto. Alfredo, lo otro. Alfredo, ve allí. Alfredo, vuelve aquí. Y el último de todos sus caprichos fue ella, mi mujer. Final de cita. Está aburrido y decide escribir sus memorias en la vieja Olivetti. El móvil de sus acciones no es la ambición, ni el miedo, ni el delirio. Solo quiere seguir vivo, que nadie decida en su nombre y que los demás lo vean capaz de luchar. En reiteradas circunstancias se repiten las patologías del protagonista. Así se autodefine, ni moderno ni chapado a la antigua, normalito, mediocre. María, su ex esposa, lo caracteriza, cito, no hace falta que sigas engañando. Lo tuyo era una obsesión, una patología y tú no quisiste reconocerlo. Miedo a la soledad, un instinto hiperdesarrollado de supervivencia y además, no lo olvidemos, una gran dosis de egoísmo y de amor propio que enmascarabas con esa ridícula inseguridad que te caracterizaba. Los personajes, sombras, fantasmas e incluso el mismo Alfredo remiten a la locura que padece, la privación del uso de la razón, la inconsciencia, irresponsabilidad y persistencia en el error. Todas las acepciones son adecuadas para el protagonista que reconoce haber tenido comportamientos anormales. El loco y la muerte en el tarot
son los únicos personajes que caminan, que marchan. El loco lleva un palo blanco en cuyo extremo hay una bolsa que tiene solo aire aplastado, vacío. Aparenta llevar poco y nada en ese equipaje que él mismo eligió. Y cuando nos da la espalda, parece querer decirnos que nuestro atillo no tiene nada de lo que es verdaderamente importante. Siempre el loco llama la atención, pero cuidado con los locos. Fuera de las reglas sociales pueden decirlo todo y es una amenaza constante lo sucedido entonces ante los demás que no comprende y no justifica. Otro de los temas del drama es la soledad. El protagonista, sin compañía, necesita tener noticias de lo que afuera acontece, saber de los demás y repite hola, hola, hola en vano. Después de buscar sin éxito que alguien responda a sus sucesivos saludos, el pánico lo invade. Alfredo dice que está vivo y María responde, pero solo, e incluso incrimina a los amigos del protagonista que no lo acompañaron. Rodeado de soledad, habla consigo mismo, con su ser reflejado en el espejo, un elemento tan simbólico. Lo que ve es un doble, un otro, un fantasma. En la pared del fondo del refugio, él mismo cuelga el espejo. Mirándose, acomoda su cabello, se habla, se busca a sí mismo y al otro en la complicidad y en el convencimiento del coraje que no tiene. Así Alfredo quiere dialogar con su yo desdoblado al que interpela. Alfredo quiere gritarse loco y se aleja entonces del espejo, también para reafirmarse, decir su nombre y apellido, su fecha y lugar de nacimiento, para sintetizar, definiéndose como el superviviente. Busca al otro, lo saluda, lo huele, se despide de él y rompe el espejo. Finalmente mira el lugar donde éste estaba. Porque el mirar es importante y ser mirado también. Ante la vida y la muerte se cuestiona sobre alguien. Trata de no morir como los demás y para concretar ese sueño construye el refugio. Pero ya dentro de este, lejos de alcanzar la meta, es abatido por el mismo aislamiento que buscó. Si bien Alfredo se refiere a una bomba, la similitud con la actualidad es apabullante. Hay premoniciones, las que citaremos dada la importancia. Esa primera aparición de Alfredo con el mal sueño, dice, respira con dificultad, está sudando, su rostro refleja un cierto miedo. Final de cita. Gradualmente se afina, vuelvo a citar, y al final mira, tanta mil y tanta leche, y luego, con una bombita de nada, nos vamos todos a la mierda, ¿ves? Final de cita. Luego habla de algunos que se buscan la muerte, mientras, cito, nosotros no, nosotros estamos aquí y lo único que hacemos es ir a la oficina sin molestar a nadie, sin meternos con nadie, y un día, ¡zas!, nos toca a nosotros también, y se acabó. Final de cita. Finalmente, ante el comentario del hombre tercero que quita importancia a los acontecimientos, el protagonista exclama lo que fue leído ya en el epígrafe. María, que pidió que la mandaran como corresponsal de guerra, también anticipó el horror de ver la muerte que constantemente se lleva al vecino hasta que toca a la puerta. Cito, tú no sabes lo que es ver a la gente morir a tu alrededor indiscriminadamente. Final de cita. En una realidad entre apariencias y conveniencias, cada ser humano busca el modo de sobrevivir, pero de pronto se descubre que el final está muy próximo y hay que arbitrar medios para protegerse. Ante la posibilidad del total acabamiento, hay quienes eligen no seguir. Y el arquitecto, cuando dialoga con Alfredo, le dice, para verlos después sufrir, atormentados por el pánico, por la incertidumbre, dejarlos encerrados en una ratonera, ¿cuánto tiempo? ¿Y luego qué? ¿Qué más da? Jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, ¿qué más da? Si al final todo ha terminado en un montón de cenizas.
Final de cita. El drama tiene así una vigencia absoluta, bomba, virus, y nos pone frente a isotopías esenciales como vida y muerte, egoísmo, altruismo, cordura, locura, bien y mal. Las relaciones interpersonales, la maternidad, el amor, el entramado laboral y la amistad, en situaciones límites cambian, se transforman y dejan al descubierto lo mejor y lo peor del ser humano. Palabras como pánico, incertidumbre, encierro por tiempo ilimitado, sufrimiento, son demasiada anticipación y guardan gran similitud con el hoy. En cíclica estructura, el final se hace referencia al título. ¿El eco de sus deseos o el eco de la realidad? El eco título, sintagma nominal, está relacionado con los tambores de llamada, símbolo de regresión y de pasividad. Evoca nociones de doble y de sombra. Y en la obra es la repetición de sonidos finales de una palabra, de la comunicación, del intento de comunicación que hace Alfredo, de conectarse con alguien en el exterior. Y lo que se repite es el resto, lo que ha quedado. La muerte, la destrucción, la nada, la ceniza. Ceniza, determinativa de eco en el título, es muerte y penitencia, nulidad de la criatura frente al Creador, polvo del suelo que recuerda el origen del hombre, el dolor y el sufrimiento. Ceniza que es expresión de lo que queda fuera y lo que dice el arquitecto. Pero nuevamente aparecen las cenizas en un diálogo entre María y Alfredo. Ella, que tan bien lo conoce, le pregunta, me refiero a que tal vez te aterre la idea de que mientras tú crees que eres el único que queda, resulta que eres el único que falta. Ahí afuera sale el sol y se esconde, y no existen ciudades fantasmas, ni cenizas ni silencio. Eso está aquí en tu cabeza, son fantasías tuyas y una gran dosis de imaginación. Final de cita. También Alfredo nombra las cenizas en ese proyecto de hacer un mundo mejor con jóvenes y nos recuerda también al ave fénix. En uno de los diálogos del protagonista y el arquitecto aparece entonces, también con reminiscencia de Manrique, la muerte igualadora que tanto cuestionamos hoy. Mientras el protagonista dice que él, el idiota, está vivo, los demás no lo están. Desfila el mismo arquitecto con su inteligencia, aquel amigo guapo, exitoso con mujeres, el otro muy adinerado y hasta su jefe, todos fulminados. Porque después del estallido de una bomba, de una guerra, de una pandemia, el mundo se cae, se desploma, se derrumba, sin respeto a poderosos de alto linaje o famosos. Fin para cualquiera, para todos por igual. Alfredo apostó la totalidad de lo que tenía para alcanzar la inmortalidad, tiempo, dinero y hasta su propia madre. Sin embargo, está muerto de miedo, con una soledad que lo enloquece más aún y con un silencio aterrador. En el camino es el camino inverso de Odiseo, el héroe que renunció a la inmortalidad porque prefirió regresar a Ítaca con Laertes, Penélope, con todos los suyos. Eligió la muerte a la soledad. Valió más su terruño, porque aquello era su vida. Se llamó nadie como parte del ardid para vencer a Polifemo, pero antes de partir le gritó su nombre, recobrado por la victoria. Alfredo repite la fecha de nacimiento, el nombre frente al espejo, pero los epítetos lo acompañan en la derrota. Es el idiota, el loco. Busca la inmortalidad y después se arrepiente. Busca protegerse de la muerte renunciando a los demás, pero termina renunciando a la inmortalidad. La voz cierra cada uno de los 3 apartados que construyen el drama. Y aquí tiene una doble función. En primer lugar, interpreta los sentimientos del protagonista y los da a conocer a los espectadores y lectores. Y además es un llamado de atención, una apelación para que el público medite sobre las esenciales cuestiones que subraya. Al final de cada parte aparece la voz cuestionando. Cuando termina el segundo apartado, marca el tiempo.
El mes de julio repite que ya no importa porque los días son eternos y la luz se ha terminado. Hasta la vela carece de luz. Y al término de la tercera parte tiene un tono mayor de gravedad. Esa voz que cierra el drama está entremezclada con didascalias. Ya no importa el tiempo, cuarta o quinta cruz, porque no hay nadie para cronometrarlo y porque los días se han vuelto eternos. La acotación avisa que el silencio se ha roto, se escuchan ruidos, golpes y hasta la radio ha empezado a transmitir, pero Alfredo, que no resistió, no reacciona y ya se ha tirado en su cama con la mano caída, muerta, dice. Mira, míralo, porque hay un verbo, ese imperativo que se repite en las 3 intervenciones de la voz. Mira, míralo, pero que luego se suma a otro sentido, en una interpelación que no puede dejarnos ajenos. Espera, escucha, ¿oyes? ¿Qué es eso? ¿El eco de sus deseos o ecos de realidad? No sé, escúchalos. Vista y oído, sentidos atentos. Alfredo tenía razón. Hay antecedentes, con solo nombrar Nagasaki e Hiroshima, el espanto nos sacude. Después de aquel agosto del 45, el mundo entero pensó que debía protegerse de aquello que se creyó lo peor. Ante la amenaza de un ataque nuclear, muchos países tienen refugios. En Internet hay claras instrucciones en todos los idiomas, explicaciones científicas y consejos prácticos. Millonarios y famosos se hicieron construir búnker privados. Tom Cruise lo tiene. Pero a veces el horror viene como un virus y la onda expansiva abarca el mapa completo. La radiación que tras la explosión de la bomba se reduce a la mitad en una hora, al 20% en un día y en 1% en 2 semanas, con el virus sigue presentando tantas variantes que el alfabeto griego no alcanza. 200.000 muertes provocadas por las bombas y en nuestra Argentina, por el COVID, superan las 100.000. Ante ataques nucleares hay que quedarse en el interior entre 1 y 3 días y ahora llevamos 16 meses. Los daños sinérgicos en la bomba se miden. Lo que ha provocado la pandemia es inconmensurable y muchos de los perjuicios se verán recién en el futuro. Niños encerrados en sus departamentos, sin ir a la escuela, sin ver amigos, ni poder jugar al aire libre, con pelotas y bicicletas guardadas en el desván. Ancianos que no entienden por qué de pronto dejaron de ver a los suyos, de sentir los abrazos, las caricias que no necesitan de lucidez para hacer el regalo necesario en los últimos días. Pacientes atemorizados que llegan solos a cirugías, a partos, a terapias, sin una mano familiar que los tranquilice. De allí que el título de nuestra ponencia fue un cuestionamiento: aislamiento social y preventivo, obligatorio, soledad impuesta, aislarse, estar solo, separado de otros, apartado de comunicación y del trato con los demás. Falto de contacto. ¿Son conditio sine qua non para poder sobrevivir? Nos preguntamos, ¿podemos sobrevivir así? ¿Y el precio a pagar merece la pena? Hace 24 años, cuando la premonitoria Diana de Paco escribió el drama, no existían las redes sociales ni WhatsApp. Hoy podemos comunicarnos gracias a esos descubrimientos, lo que nos salva de alguna manera. Hay festejos suspendidos, despedidas no realizadas, necesarios encuentros frustrados. Suman demasiado los abrazos que no damos ni recibimos, las caricias que aguardan y que guardamos. Algunos podremos darlos más adelante, pero otros no. Más allá de las medidas necesarias, de las arbitrariedades y decisiones que priorizan lo político y económico, estamos aislados y en mayor o menor medida sin compañía. Esta pandemia hizo sentir más la soledad, marcar con mayor fuerza las diferencias sociales en el confort de la vivienda, en la suspensión de salarios, en la posesión de computadoras y teléfonos para trabajar y estudiar, y la de televisores que ayudan a pasar las horas eternas. Pusieron en evidencia la idoneidad de gobernantes del mundo, las prioridades y los verdaderos objetivos de quienes tienen poder. Pero
Como lo escribió Stevenson, Mr. Hyde no está solo. También es el Dr. Jekyll. Y se afianzaron los vínculos, se incrementó la solidaridad, se despertaron artistas, se multiplicaron los merenderos, los comedores, las líneas telefónicas de acompañamiento. Y los solitarios se transformaron muchas veces en solidarios. Por eso, a pesar de las carencias, de la pérdida de muchas libertades, de las erróneas medidas, el sacrificio de la sociedad vale la pena porque vivir es importante. Y debemos luchar también porque las reacciones en cadena sean para socorrer, para ayudar al otro, para que las ondas expansivas sean de buenos actos y las explosiones de alegría. Aún en medio de la pandemia y de los temores y de las preocupaciones, en el fervor de la lucha podemos acompañar y sentir de alguna manera al otro que está conmigo. Blas de Otero, en el principio, nos decía que ante todo lo perdido nos queda la palabra, porque la palabra es la manifestación más pura del ser, verdad, luz y expresión del hombre que se comunica con el otro. El modo en que manifestamos la realidad, sí, pero también la recreamos, pues cuando nuestro entorno es hostil, no se puede cambiar. Debemos seguir entonces el ejemplo del Quijote, que no pudiendo desfacer en tuertos, instaurar justicia ni mejorar el mundo, lo enalteció con palabras. Transformó en castillo a una vente y a su ventero en señor del castillo. Nombró tan altas doncellas a las mozas del partido, a las prostitutas. Gobernador de una ínsula al rústico Sancho, su escudero fiel. Con palabras liberó de alguna manera a los galeotes porque les pidió que cuenten sus historias, que se expresen y se sientan escuchados, tenidos en cuenta, dignos. Con palabras convirtió a la labradora, a la que querríamos ser todas, en Dulcinea del Toboso. Esa obra que Graciela Ferrero bautizó Epifanía de la Palabra señaló el camino, porque las palabras liberan, potencian, crean, empoderan. Las cosas para el loco de la Mancha no fueron, sino que valían, y por eso así actuó. Eso hizo Quijote. Enalteció a aquellos que creyó valiosos, rescatando las virtudes que ni siquiera ellos mismos pensaron tener. Quijote vivió un sueño, único territorio de los héroes vencidos, pero además nos enseñó la importancia de llamar a las cosas y a las personas de otra manera, de dar categoría a lo nombrado. La palabra es acontecimiento, porque desde que él hizo sublime lo rebautizado, ya nada volvió a ser como antes. Decir junto al manchego, atrevíme en fin, hice lo que pude, es un buen proyecto. Nos queda la palabra, imprescindible para responder al hola que repetía Alfredo, importante para saber que en esta terrible situación que vivimos está también el otro que me escucha, me contiene, que necesito y me necesita para seguir viviendo. Sin refugios privados, sin muros, aislados, pero no solos, mientras tengamos el puente mágico de las palabras. Muchas gracias. Vamos a hacer como siempre las intervenciones y luego por favor, las preguntas. Vamos a escuchar entonces a Adriana Lucía Quiñones de la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco con su Cenicienta de Lourdes Ortiz. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy muy contenta de compartir con ustedes este espacio. Es la primera vez que participo con una comunicación en este congreso, así que bueno, los invito también a compartir un PowerPoint que irá acompañando mi exposición. Trabajo es estereotipos femeninos y relaciones de poder en Cenicienta de
Lourdes Ortiz. Lourdes Ortiz nace en Madrid en 1943, es licenciada en Geografía e Historia, especialista en Teoría de Historia del Arte y catedrática en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Comienza a participar activamente en la política española en la década del 60, años en que milita en el Partido Comunista Español. Recordemos que el carácter regresivo del franquismo, que duró entre 1939 y 1975, entre otras medidas, relega a la mujer a la esfera doméstica y evita su participación en la vida pública. Asimismo, durante la dictadura, se censura con dureza todo intento cultural de romper las estrechas fronteras ideológicas que impone el régimen. De este modo, y siguiendo la tendencia que caracteriza a las escritoras de su misma generación, Lourdes Ortiz se opone a los sistemas opresivos y se compromete desde la literatura y la política a defender la libertad de expresión y la integración plena del individuo en la sociedad, especialmente las mujeres. Este activismo se extiende a toda su producción literaria, que por cierto es muy vasta: cuentos, novelas, textos dramáticos. Desde la década del 70, un gran número de escritoras interesadas en la configuración de la identidad femenina realizan, y aquí tomamos lo dicho por la misma Lourdes Ortiz en una entrevista que le hicieran para la Universidad de La Rioja, realizan relecturas, no versiones de los relatos clásicos o los relatos maravillosos. Las dramaturgas indagan en temas recurrentes como las relaciones de poder y sumisión, asumiendo una postura crítica ante las estructuras sociales existentes como la Iglesia, el matrimonio y la organización del Estado. Es así como el contenido de los textos originales es subvertido, dando lugar a nuevas historias donde las mujeres, donde los personajes femeninos son denunciantes de los estereotipos vinculados a los parámetros masculinos impuestos. Cenicienta es una de las heroínas más populares de los cuentos infantiles, que a partir de su aparición en las colecciones de Perrault y los hermanos Grimm, ha tenido infinidad de relecturas literarias, operísticas y cinematográficas. Recordemos la clásica Cenicienta de Disney en dibujos animados de 1950, entre otras, ¿no? La película Cinderella, también de Disney, de 2015. Esta es una versión de la ópera de Rossini, una puesta en escena en Nueva York en 2018. La Cenicienta de Kate Cannon, protagonizada por la cantante pop Camila Cabello. Esta película musical va a ser estrenada en septiembre de este año, entre muchas otras versiones, ¿no? En 1988 aparece La Cenicienta de Lourdes Ortiz. Es una obra teatral que comienza donde suelen terminar los cuentos, pero dista mucho del clásico relato maravilloso. En este texto, que es el que nos ocupa, los estereotipos femeninos se van configurando también en relación a los espacios. En el interior del palacio vamos a encontrar a una Cenicienta esposa
una cenicienta reina, una cenicienta bruja. Y en el exterior, puertas afuera, a este palacio, vamos a descubrir una cenicienta santa y también otros estereotipos representados en figuras del pueblo, como la puta y la madre. La Cenicienta de Lourdes Ortiz, ya dijimos, no es la princesa del cuento de hadas. Es una reina que se nos presenta postrada en el lecho, delirante e incapaz de distinguir al rey, su antiguo príncipe, del bufón Calabacillas. Siguiendo a Moss y Dick, podemos decir que el cuerpo de esta Cenicienta se constituye como lugar tanto de opresión como de resistencia. El cuerpo individual se enfrenta al social, a esos otros cuerpos anclados en la reproducción del poder, y expone un cuerpo otro. Y acá es inevitable, ¿no?, mencionar a Judith Butler cuando ella habla de la mujer y dice que la mujer forma parte de la otredad, ¿no? Ese otro silenciado por una hegemonía androcéntrica. Entonces acá la dramaturga nos presenta un cuerpo que sufre, un cuerpo lastimado, que es carne de cañón, que está descompuesto por la presencia del otro, que revela un peligro eminente para el poder. La ilusión del príncipe ahora se ha convertido en culpa de un rey por haber dejado que una plebeya llegue al trono. Es necesario anular el matrimonio para concretar esponsales por conveniencias políticas. El arzobispo, en representación de la Iglesia, tiene el poder de hacerlo con el argumento de la no consumación, asegurándose también sus propios beneficios. No bastará con silenciar a la reina en su habitación. No bastará con la anulación del matrimonio ni con el arrepentimiento público que ella pudiera enfrentar. Hay que hacerla desaparecer, porque su llegada es artificio de magia y de malas artes. Es una traición para el Estado y para la corona que ella yazga con el rey. Acá tenemos una cita que ilustra esto que estoy diciendo, ¿no? Lo dice el arzobispo. Es la idea de la realeza misma, del poder mismo que representáis en el nombre de Dios, la que ha quedado mancillada con esa unión natura entre la reina y su majestad. El matrimonio ha creado falsas expectativas, ideas perniciosas sobre lo que puede o no puede hacerse, aparte de las incontables irreverencias, impertinencias, desacatos. Ella os empujó y solo así pueden entenderse ciertas actitudes, ciertas libertades frente a nuestra Iglesia y sobre todo frente a esa sagrada fortaleza del Estado que la Iglesia debe velar y proteger. Mientras tanto, otras fuerzas del Estado conspiran para sacar beneficios al mantener a la reina en el trono. Cenicienta se ha convertido en símbolo para el pueblo y es necesario conservar su imagen popular en los momentos en que se piden sacrificios en una guerra espantosamente destructiva. Incluso habrá que mantenerla viva, aún después de su muerte, o por lo menos hasta que los poderosos decidan acabar también con el rey. Ella, en tanto reina, no quiere defraudar a su pueblo, se identifica con él y se siente responsable de su suerte. Los rumores que corren sobre una reina prisionera y envenenada provocan que logias rebeldes se organicen e intenten destronar al rey. El monarca no verá el desastre que se avecina, negará la muerte de su esposa y la restituirá al mundo de los cuentos de hadas. La reina vive aún
Simplemente cambió de cuento y ahora es nuestra bella durmiente. Chitón, tu reina duerme un plácido sueño, tu reina descansa en paz y nosotros necesitamos que descanse para que nuestra paz sea perpetua. En ese sueño preguntará por el príncipe, por las mañanas bordará estandartes para la batalla y por las noches conversará con el hada madrina para que siga protegiendo a sus súbditos. La voluntad del rey es convertirla en otra doña Inés de Castro, cortar la lengua de los guardianes en las habitaciones de la reina, oficiar en secreto una misa y llamar al cronista que contará bonitas historias de amor conyugal, hermosas historias que decorarán el talante de la reina, cómo viste, cómo reza sus oraciones y sobre todo nuevas visiones, nuevos cuentos. Pero esto no es posible. El cadáver de la reina será retirado y enterrado sin ceremonias públicas y sus cenizas se arrojarán al mar. El rey arrepentido se verá abrumado por el fantasma de la reina y su inminente destino trágico. Al interior del palacio se construye una imagen demoníaca de Cenicienta, muy alejada de la figura angelical femenina, idealizada durante décadas desde las distintas esferas de poder patriarcal. Esta representación está incentivada por el arzobispo, legitimada por el rey y enriquecida con la imaginación de los criados. Ya dijimos que se le acusa de nublar el entendimiento del rey con extraños conjuros, a lo que debemos agregar que está habitada por legiones de demonios, escupe ranas, amamanta murciélagos y muerde corazones de criaturas recién paridas. Por todas estas acciones merece el castigo público de las brujas medievales, arder en la hoguera. Ella, la reina, tal vez desnuda o haciendo gala de su nombre, cubierta de cenizas con el sayal de la penitencia, de vuelta a la mugre de la que nunca debería haber salido. Pero, para el pueblo, la reina es una santa. Algunos aldeanos hacen guardias de rodillas en las puertas del palacio. Cuentan que el rey es el anticristo y que la reina ha sido visitada por un ángel. La transforman en una nueva Juana de Arco. El pueblo también cree en el hada madrina, que con su varita cura a los enfermos y convierte los panes en oro y el agua en vino. Creen en la reina que cura leprosos, espanta la sarna y hace saltar los cerrojos de los calabozos. Por ello, los hombres del pueblo están dispuestos a morir en su nombre. La reina se convertirá así en Santa Cenicienta mártir. Esta situación obliga al arzobispo a enunciar un discurso, puertas afuera del palacio, más conveniente a los intereses políticos. Podríamos afirmar que además de soberana nuestra es un emisario celestial, un enviado a través del cual alumbran los cielos sobre la bondad de nuestra causa y la oportunidad de nuestra cruzada. Así como el palacio representa el espacio doméstico, la guerra acontece afuera, donde la esfera pública tiene lugar. La guerra no es cosa de mujeres, y mucho menos de ancianas que no saben más que hacer girar la rueca, dice el rey. Pero las mujeres que tejen hacen algo más que eso. Tejen el destino de los hombres, pueden ver el engaño y el infortunio al que estos son conducidos. Como esta mujer que dice, gira y gira la rueca, y el hilo crea telaraña sobre los mataderos. También es cosa de puta, porque ella es la que puede ver la realidad de una guerra despareja y cruel, y enuncia su verdad, que es de alguna manera la del mismísimo monarca. Me dijeron que con la guerra podría enriquecerme,
pero no me explicaron cómo debería arreglármelas con los muertos. Cosa de mujeres campesinas que sufren el derecho de pernada de los soldados vencedores, y cosa de madres. El poder, representado en las palabras del rey, reconoce que las madres son una amenaza para el reino. Las madres, las que acunan a los niños de pecho, esas son las más peligrosas. Ellas esconden a sus crías para prepararlas, para azuzarlas contra nosotros. Pero también son madres que pierden a sus hijos. 7 hijos parí, y ahora tengo un collar con sus dientecitos de plata. 7 balas de plomo que forman una sólida cadena. Las cantineras también cumplen una función materna, cuando despliegan sus enormes escotes para acunar al soldado, y el vino de sus pechos es dulce como la sangre. Y hay mucho que decir, pero por ahí, para ir resumiendo y concluyendo, sí, podemos decir, sí, es un minuto. Con esta obra vamos al encuentro de una resignificación de estereotipos femeninos: esposa, reina, bruja, santa, puta, madre, a partir de la recuperación de un personaje que todos conocemos desde pequeños. Reconocemos una voluntad por releer una nueva historia de las mujeres, alejada de los valores patriarcales, de esos valores representados en este caso por la Iglesia, el matrimonio y el Estado. A pesar de la imposibilidad de moverse, el poder de esta Cenicienta se enfoca en el interior del palacio y desde allí se proyecta hacia el exterior, superando todo límite entre lo privado y lo público. Este hecho motiva continuos intentos de domesticación y sumisión que llevan a cabo los distintos representantes del poder para mantener el control sobre el universo femenino y también sobre los ciudadanos. Pero no lo conseguirán, ni siquiera ante la muerte de la reina. Su victoria se enuncia hacia el final de la obra en la voz de un travestido monarca. Yo, la reina, ¿pensabas que había acabado conmigo? Vuestra reina resucitó el tercer día y todavía es tiempo. Y conmigo no valen las tretas. A mí me podés embarcarme como a ese cobarde, ese monarca desleal, inseguro, inútil, que se ha bajado una y otra vez los pantalones ante vosotros. Yo os tengo mucho cariño y por eso voy a hacer construir una diminuta habitación de 2x2 con una pequeña ventana que dé al norte para que veáis la luz. Y para ti, monseñor, tú que tanto amas la caridad y las buenas obras, haré que en medio de tu celda reluzca un reclinatorio repujado, donde puedas reposar y rezar, Sidney, por la salvación de tu pueblo, ese pueblo que es el mío. Bien, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a ti, Adriana. Y ahora entonces seguimos, hice un ardid especial, porque con esos tejidos va a entrar Noelia Villegas, que es de la Universidad Católica de Córdoba también, donde entró en el 2007 y sigue hoy. Es doctoranda de la Facultad de Letras y su corpus es la obra de Diana de Paco, a la que volvemos con este intervalo porque si no es demasiado fuerte. Noelia, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes. El título de la ponencia es Escritura de mitos clásicos en polifonía de Diana de Paco. Diana de Paco Serrán, cuyas obras se enmarcan en 2 vertientes, las que tratan temas actuales y aquellas que reelaboran mitos clásicos para brindar nuevas interpretaciones. En el presente trabajo nos proponemos analizar la relación intertextual entre el texto polifonía, que incorpora una serie de personajes de los mitos clásicos con una finalidad que está vinculada a la trayectoria de las dramaturgas españolas entre el siglo XX y principios del XXI, reivindicar la figura de la mujer. Los mitos brindan una interpretación del mundo en la que se asignan ciertos roles y funciones que tienden a reproducirse en la sociedad, ya que son ejemplares. En este sentido, es evidente que los mitos clásicos construyen la figura de un héroe masculino cuyos atributos se asocian siempre con la fuerza, la valentía, la astucia, etc. Mientras que los personajes femeninos suelen ser pasivos,
en el mejor de los casos, o construidos con rasgos negativos como la infidelidad, la venganza, la deslealtad, la hechicería. Los hechos extraordinarios y fantásticos siempre son ejecutados por hombres, y su palabra es la que tiene valor de verdad. Estos aspectos son fundamentales para nuestro análisis, ya que, como veremos más adelante, serán el punto de partida para la escritora Diana de Paco. Polifonía es un texto en el que la autora recupera personajes míticos por su capacidad de seguir transmitiendo temas universales, pero introduce ciertas variantes con el fin de deconstruir los mitos patriarcales, dando valor a la voz de los personajes femeninos para que den a conocer su verdad. El primer elemento que nos presenta la autora es el título, que nos remite al nombre, no remite al nombre de ninguno de los personajes que intervienen en la acción, como suele ocurrir en los textos clásicos. El término polifonía se refiere a las distintas voces que se expresan de forma individual, dando su visión particular sobre un determinado tema. Dicho concepto se toma de la música, donde la polifonía se define según la RAE como, cito, el conjunto de sonidos simultáneos en que cada uno expresa su idea musical, pero formando con los demás un todo armónico. Final de cita. Las voces que conforman esta polifonía son las de Penélope, Medea, Fedra y Clitemnestra, 4 mujeres de los relatos míticos que se reúnen para recordar su vida trágica. Como lo mencionamos anteriormente, estos personajes pertenecen a distintas narraciones, y sus nombres se encuentran asociados a los nombres de sus esposos e hijos, que eran quienes tenían mayor protagonismo en los hipotextos. La obra se estructura en 15 escenas cortas, de las cuales 6 llevan por título La cárcel, ya que es el lugar donde se encuentran y que corresponde al presente mítico. Pero no se trata de un reclusorio, sino de lo que Penélope denomina cárcel de la conciencia, pues todas tienen algo que confesar y ahí darán a conocer su versión de los hechos para finalmente liberarse. En lo que respecta al tiempo, hay continuas rupturas que se superponen en el espacio debido a que se produce una retrospección cada vez que alguno de los personajes recupera la memoria y relata el acontecimiento que la llevó a la muerte y a ser prisionera de su conciencia. Penélope es la única que no ha cometido un crimen y que sigue con vida. Por eso, en un momento, las demás desconfían de ella, pero al final se conocerá la razón por la que comparte el espacio con Fedra, Medea y Clitemnestra. La dramaturga pretende demostrar que cada una de estas mujeres es diferente, y uno de los recursos que utiliza es el vestuario, que les asigna con distintos colores de túnicas. En cambio, los hombres llevan la misma vestimenta. Penélope hace referencia a esta forma de considerar a las mujeres en los hipotextos. Sí, Penélope. La conciencia es común. Alguien en algún momento ha debido pensar que sois iguales, y quizás tenga razón, y por ello estáis aquí, encerradas en el mismo lugar. Final de cita. El primer personaje en hablar con Penélope es Fedra, que rememora el diálogo con Hipólito en la segunda escena y con su esposo Teseo en la escena octava. A diferencia de versiones anteriores, como la de Eurípides, Racine o Unamuno, en esta obra aparece una Fedra víctima del egoísmo de su hijastra y de su esposo, y no se incluye su falsa acusación de haber sido ultrajada por Hipólito, y de esta manera deja de ser directamente responsable de la muerte de su hijastra. Y su suicidio termina siendo un sacrificio de amor al enterarse que él murió en un accidente. Además, le dice a su esposo que no ha podido serle infiel, mientras que él ha tenido varias mujeres. El tema de la fidelidad es recurrente en el texto, al igual que el de las mujeres. En las escenas quinta y décima segunda, conocemos el mito de Medea, que primero a través de un monólogo nos muestra una mujer maternal que mata a sus hijos, pero no por venganza, como en los textos que la preceden, sino por amor, para evitarles un sufrimiento mayor. Cito, Medea. No he de permitir que viváis en este infierno. No, no se trata de venganza. Se trata de ahorraros la amargura de un final inevitable, antes de que tengáis uso de razón, si llegáis a tenerlo.
Os amo tanto que no puedo permitiros una pena que os consuma poco a poco. Final de cita. En este monólogo deja claro que el motivo de su crimen no es la venganza, sino el amor profundo que siente por sus hijos. En este caso, no se cambia u omite el crimen de Medea, pero ella tiene la posibilidad de explicar los hechos que la llevaron a cometer tan horrendo asesinato. Además, le reprocha a Jasón haberle engañado para conseguir ser poderoso y se siente mal por dejar a sus padres y traicionar a su pueblo, enseguecida por el amor que sentía por él. Diana de Paco respeta la versión de Eurípides, pero esta vez los hechos son contados por Medea y su perspectiva no cambia la historia, pero sí la construcción del personaje. Medea no ha sido motivada por el odio, la rabia y la venganza, sino por el amor. Y aunque semejante asesinato no se justifique de manera alguna, en el texto de llegada es motivada por el amor y la compasión, y sacrifica a sus hijos para protegerlos de Jasón. El mito de Clitemnestra se rememora en la sexta y décima escena. Existen muchas versiones de esta narración. En las más antiguas, la de los poemas épicos, Clitemnestra no participa en el asesinato de su esposo Agamenón, ya que el asesino es ella. Pero en los trágicos, ella se convierte en su cómplice e incluso es quien ejecuta el crimen. Además, mata a Casandra, de quien está celosa, y persigue con odio a Electra y Orestes, hijos de Agamenón. En la sexta escena está discutiendo con Agamenón y lo cuestiona por haber sacrificado a su hija, Ifigenia, por cuestiones políticas. Es una madre dolida que, aunque intentó comprender las razones de su esposo, no lo consiguió. Cita, Clitemnestra, tú y tus sucios negocios. Se te fue de las manos y tuviste miedo de perder tus riquezas e incluso tu vida. Frente a todo eso, mi hija no tenía nada que ver. Final de cita. En tanto, Agamenón no se arrepiente de haber sacrificado a su hija. Considera que el reclamo de su esposa no tiene valor y que para ser juicioso debe hablar con ella. Agamenón, Clitemnestra, no te precipites, que no te ciegue la histeria. Sé sensata. Ven, siéntate frente a mí y hablemos como dos hombres juiciosos. No te dejes llevar por tus instintos de mujer celosa. No es el momento. Asume la responsabilidad de vivir y entiende que el sufrimiento forma parte de ella. Clitemnestra, hablar como dos hombres juiciosos. Eres egoísta, hipócrita y por encima de todo un salvaje asesino, el peor criminal. Te voy a hacer un favor, agradécemelo. Final de cita. En la escena 9, Clitemnestra le confiesa a Penélope que ha sido traicionada y abandonada por las heridas y que ha quedado desprotegida. En la escena siguiente se enfrenta a su hijo Orestes, que busca vengar la muerte de su padre, justificando incluso el sacrificio de la inocente Ifigenia. Particularmente en este mito, los personajes masculinos defienden el discurso patriarcal, restándole importancia a la voz femenina. Sin embargo, Clitemnestra expresa lo que siente, da a conocer su versión del mundo. Tanto Fedra como Medea y Clitemnestra son personajes que cargan con una culpa y a los cuales se les había negado la posibilidad de expresarse. Y en Polifonía se reivindica la figura femenina de estos mitos, dándonos la posibilidad de conocer los motivos que las llevaron a proceder así. De Paco le da voz a estos personajes para que se puedan defender y deconstruir el discurso de los mitos patriarcales de los cuales son prisioneras. Las primeras palabras que Clitemnestra pronuncia en el texto de llegada son: justicia. De nuevo se habrá de hacer justicia. Final de cita. Ella le da la oportunidad a Agamenón de que justifique su accionar. No obstante, con cada intervención se desmitifica la figura del héroe masculino, pues sus argumentos no hacen más que demostrar que es un ser egoísta y hambriento de poder. El personaje que dejamos para el final es el de Penélope, que, como se mencionó al principio, es el único que no cometió un crimen y sigue con vida. Sin embargo, tiene un rol fundamental. El papel que se le ha asignado siempre es el de esposa fiel de Ulises, el gran héroe de las tragedias griegas. Ella debe esperar el regreso de su amado a Ítaca,
y debe soportar el acoso de sus pretendientes de manera astuta. Es víctima de las injurias de su hijo Telémaco, que la acusa de haberle sido infiel a su padre y la maltrata, y ella necesita que sus pretendientes estén en el palacio cuando retorne Ulises para que atestiguen su fidelidad, pues su palabra para ellos carece de valor. En Polifonía, cansada de tanta soledad, se une a las otras mujeres para estar acompañada, y aunque al principio se resiste, pronto sabremos el motivo por el cual se encuentra en ese lugar. Sí. Penélope, me molesta vuestra insistencia. Os repito que he venido a haceros un poco de compañía. Fedra, mi conciencia está serena, a pesar de la vejez que se apodera de mí. Tú lo sabes, no ha habido ningún motivo de desasosiego en mi vida, excepto la ausencia de Ulises. Final de cita. Aunque intenta conservar la imagen de héroe de Ulises, me di a cuenta las distintas versiones que llegaron a sus oídos sobre él, y se deconstruye la figura de ese gran héroe, y descubre que el tejido de Penélope no es una túnica, sino un sudario. En la penúltima escena se produce el encuentro entre Penélope y Ulises, pero ella no lo reconoce. De esta manera, desmitifica el juzgado. Tú no eres mi hijo. Mi esposo era bueno, compasivo, sincero. Tú eres un tirano que conoce su larga ausencia. Te ha querido aprovechar. Has tardado poco en cambiar su carácter. Pero día tras día me he ido marchitando. Y conmigo se ha desvanecido la ilusión. El recuerdo e incluso el amor que por Ulises se entiende. Ulises ya no me importa. No quiero finales. Penélope destruye la historia de la Quinceañera, que pasa su tiempo tejiendo y destruyendo, mientras espera el retorno de mi. Perdón, Noelia, te interrumpo, disculpa que te interrumpa. ¿Hay alguna interferencia, primero leve en tu micrófono, y ya en el último momento ya ni te podíamos entender? Por eso me animé a interrumpirte. Tal vez si te acercás más al micrófono. Sí, mucho mejor. Me queda una pequeña parte. El tejido que realiza es la obra de arte que da testimonio de la historia de estas mujeres. Clitemnestra, Medea y Fedra la reconocen como las parcas. Recordemos que en la mitología las parcas son las divinidades del destino, se les representadas como hilanderas que limitan a su antojo la vida de los. De esta manera, el manto contiene la historia contada por las mujeres. Es el testimonio que perdurará y transmitirá la versión contada por ellas. Penélope, por ser la anciana del grupo, el personaje construido con rasgos valorados en el discurso patriarcal, ya que es sumisa, fiel y callada, será la encargada de explicar la verdad en este cúmulo que conserva el testimonio de una verdad contada desde la perspectiva de estas mujeres condenadas por siglos de persecución. Ella sigue viva y en su conciencia no hay crímenes por los cuales debe sentir. Por eso, su palabra y obras son tan importantes y no generan. Con su historia se desmitifica la figura de Rita, lo mata metafóricamente y así se reelabora su vida. En Polifonía, Diana de Paco reúne 4 mitos clásicos, dándoles la voz a los personajes femeninos, y de esta manera logra reivindicar la figura femenina de la historia. No cambia la historia, pero la presenta desde la perspectiva de las mujeres, otorgándole valor a su discurso, siempre marginado y silenciado en los hombres. Se trata de mujeres que fueron víctimas de la historia y de la reproducción de mitos patriarcales en los que tradicionalmente se asignaba un rol antagónico o pasivo cargado de aspectos negativos. Martínez Falero sostiene que el mito reaparece periódicamente en la literatura mediante la amplificación o la reinterpretación de un tema, y que la desmitificación e intertextualidad son 2 de los procedimientos esenciales para la reescritura del mito. En el caso de Diana de Paco, retoma estos mitos, los hace dialogar a los protagonistas de cada uno, construyendo un nuevo texto en el que se reescriben los mitos a partir de la deconstrucción del discurso patriarcal dominante. En Polifonía
se oyen las voces de las mujeres, generando un texto en el que la mujer puede aportar información valiosa para la reconstrucción de la historia. Además, se resalta el interés que tienen como antecedente para el resto de las mujeres. La dramaturga dispone de elementos de las tragedias clásicas para reelaborarlos desde una perspectiva actual, en la que la voz de las mujeres tiene valor. No se trata de un discurso subordinado, sino más bien de la reivindicación de la mujer a partir de dar a conocer la versión de una historia ya conocida. En cada una de las escenas, la autora se propone resaltar la individualidad de los personajes femeninos, poniendo de manifiesto una serie de atributos positivos como rasgos de su personalidad. De esta manera, una vez más, el teatro escrito por mujeres en España comienza a cuestionar los estereotipos patriarcales. Se apropia de personajes de las tragedias clásicas para contar la historia desde una nueva mirada, distinta a la difundida tradicionalmente, y esta apropiación coincide con un objetivo común a muchas escritoras: propiciar un espacio para que las mujeres puedan contar su versión de los hechos. Gracias. Muchas gracias a ti, Noelia. Y vamos a escuchar entonces la última ponencia de Sofía Solustri, de la Universidad Nacional de La Plata, cuando compara Lorca y Shakespeare. Te escuchamos, Sofía. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Cómo no? A ver si se ve. ¿Se ve bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno. Mi ponencia se llama Un análisis comparativo de la dimensión teatral en Federico García Lorca y Shakespeare, continuidades y rupturas entre el público y Hamlet. La obra del poeta granadino Federico García Lorca muestra desde sus inicios evidencias de diálogo con el universo shakespeariano. Sus poemas de juventud dedicados a Hamlet y a Ofelia dan cuenta de ello. Si bien son claras las referencias literarias o temáticas a las obras de Shakespeare que plasma en su propia obra, este ha sido un tema poco analizado por la crítica. La obra El público de 1930, una de sus obras más experimentales y que no vio la luz hasta 50 años después, tiene escasas referencias de la crítica y voy a analizarla en relación a la metateatralidad en Shakespeare. Lorca consideraba imposible que esta obra fuera representada, ya que rompía con todas las convenciones sociales, morales y teatrales de su época. En ella, el director de un teatro decide montar una producción experimental, ni más ni menos que de Romeo y Julieta, en la que los protagonistas son interpretados por un hombre de 30 años y un joven de 15, quienes en la vida real están enamorados. Esta situación de a play within a play, donde los personajes son conscientes de su teatralidad, es la que diversos autores señalan para poder hablar de metateatralidad. Me refiero a Lionel, de 1963, Hornby, de 1986, en nuestro país a Marcela Sosa, de 2004, y a Cantor en su estudio sobre Hamlet, también de 2004. Distintos críticos leyeron El público a partir de la influencia de Sueño de una noche de verano, como Anderson, Barbeito, Sardá, etc. Pero en el siguiente trabajo plantea tomar como eje de análisis la forma en que ambos dramaturgos configuran la dimensión metateatral en sus obras, específicamente en Hamlet y en El público. Si bien la obra de Lorca hace referencia a Romeo y Julieta, me interesa revisar en Hamlet las escenas donde se hace uso de la metateatralidad en sus encuentros y oposiciones con el público. Mi hipótesis es que Shakespeare hace un uso integrado de este recurso, mientras que Lorca se empeña en incomodar al espectador al tratar la teatralidad como material argumental y temático. Lorca retoma el amor trágico por antonomasia, el de los jóvenes veroneses, para romper con las convenciones teatrales de la representación tradicional, pero también con las convenciones morales sobre qué es el amor y quiénes pueden enamorarse. Sin embargo, hay una constante fundamental en ambos. Los dos autores, que desarrollan sus obras en épocas totalmente distintas, enfocaron su trabajo en su objetivo por transformar el teatro como era conocido hasta el momento. Tanto Abel como Hornby toman a Hamlet como un ejemplo claro de lo que es una obra metateatral y señalan dos secuencias claras de A Play Within a Play. El recitado de Dido por un actor de la compañía teatral en el acto 2, escena 2, y de Mousetrap
representada por los mismos actores bajo la dirección de Hamlet en el acto 3, escena 2. Pero estas no son las únicas secuencias metateatrales en la obra. Hay varios pasajes en los que se reflexiona sobre el teatro, el rol del actor o incluso sobre distintos subgéneros teatrales. Hornby, en su definición general de las obras metateatrales, distingue dos tipos. Inset type, aquellas en las que la obra interior es secundaria y no forma parte de la acción principal, y frame type, aquellas en que la obra interna es la principal y la obra original solo le da el marco. En Hamlet no solo hay una continua vinculación entre la obra interna y la externa, sino que se produce un giro en la obra externa al darse de mousetrap, la trampa, la cual tiene a su vez otra interior, la pantomima. Paul Cantor, en su guía de Hamlet, utiliza la denominación de Albert y de Hornby para explicar la introducción de la compañía teatral en la obra. Afirma que la introducción de los actores agrega otra dimensión, la metadramática, como elemento de autoconciencia teatral, ya que discuten con Hamlet acerca de los trucos e incluso actúan. En el acto 2, escena 2, Hamlet comienza a recitar, como si fuera un actor, el pasaje de Dido, y le pide al actor de la compañía que prosiga. Aquí solo no hay un comentario de Hamlet como espectador y crítico de la obra teatral, sino que lo vemos actuar relatando el inicio del episodio de la muerte de Príamo. Su ante-disposition, su actuación planificada desde el primer acto para revelar la verdad de la muerte de su padre, no es la única de Hamlet en escena, y esa se espeja también con la propia actuación del actor que representa el papel de Hamlet. Esto se puede ver en el curioso pasaje del acto 2, escena 2, en el cual bromea con Polonio sobre su pasado actoral. Philip Edwards retoma estudios que proponen la idea de que los actores que interpretaron a Polonio y Hamlet habían actuado ya en otra obra de Shakespeare, Julio César, en los papeles de César y Bruto respectivamente. Por lo tanto, también habría una reflexión sobre la propia obra teatral del actor. Además, Polonio, como vemos en la cita, enumera los distintos subgéneros que se podrían ver. De esta manera irónica, Shakespeare ilustra la caótica clasificación del drama en su época. Estas cortas secuencias se integran a otras más extensas, como ya había mencionado, que son ecos de la muerte de Hamlet Rey o de la obra externa. No es aleatorio el pasaje que elige Hamlet para hacer visible las dotes actorales, sus dotes actorales, teniendo en cuenta lo que el actor recita no es nada más y menos que la muerte de Príamo a manos de Pirro en venganza de la muerte de su padre Aquiles. La otra gran secuencia metateatral dirigida por el propio Hamlet es la muerte de Gonzago, una doble trampa tanto para Claudius como para el propio Hamlet. Esta magnífica secuencia shakespeariana es un ejemplo excelente de la metateatralidad, ya que tanto los personajes como los actores y los espectadores entran en un estado de autoconciencia de sus roles en una obra teatral. Hamlet es actor, director y crítico teatral, y esto supone la fuente principal de la metateatralidad en la obra. El final trágico configura la restauración de la verdad en el mundo al conocerse el crimen de Claudius. Esta idea de la verdad develada a través de la muerte se introduce también, aunque con divergencias, en el público. En cuanto a la metateatralidad en el teatro del siglo XX, tanto Abel como Hornby aclaran que en el teatro épico de Brecht, las vanguardias y el surrealismo, la línea entre la obra interna y externa se difumina, y la obra teatral como objeto se convierte en el tema, técnica y personaje de la escena. Ya no hay un protagonista claro de la obra, sino la obra misma. Ambos autores reconocen en sus estudios la flexibilidad de la metateatralidad y establecen que es necesario no considerarla como una regla fija. Es por eso que este concepto teatral se puede ver tanto en un análisis tanto de dos obras tan distintas y lejanas como Hamlet y el público, pero cercanas en cuanto a la renovación que conformaron para el teatro de su época. El público se escapa un poco de las clasificaciones, ya que no hay un marco para resaltar la obra interior ni obra secundaria que complementa la acción principal. La puesta en escena de Romeo y Julieta solo es comentada, y nunca aparece representada en su totalidad, salvo la escena del sepulcro. Esta obra de Lorca es un claro ejemplo del teatro de vanguardia del siglo XX, dado que no hay una historia lineal a seguir, ni protagonistas claros, sino que el lenguaje se vuelve puramente retórico, sin referencias cercanas reconocibles. No presenta secuencias metateatrales integradas a la trama principal, sino que no hay otra acción principal que la pura metateatralidad.
La obra inicia con un director de teatro acosado por 3 caballos y por la insistencia del criado que trae el pedido del público para pasar, a lo cual el director accede. Esta secuencia se va a repetir a lo largo del primer cuadro, pero nunca llega a culminarse. Recién en el último cuadro, el público tendrá voz en escena. A lo largo de la obra, los personajes no representarán personas reales o ficticias, a excepción de Julieta, sino que retratarán figuras sin una referencia en la realidad cercana. Esto es algo recurrente en el teatro de Lorca, ya que se encuentra en el simbolismo de una fuente poética rica para su teatro de vanguardia, donde el arte ya no era la representación burguesa, sino la experiencia misma reincorporada a la praxis vital. Este teatro aburguesado es el que representa al director cuando expresa su idea del teatro al aire libre, en oposición al hombre primero, que propone otro tipo de teatro. Dice el director, y cito, «Tendré que darme un tiro para inaugurar el verdadero teatro, el teatro bajo la arena». Cierro cita. A la inversa de Hamlet, donde la conversación entre Polonio y Hamlet acerca los distintos tipos de géneros teatrales en una secuencia secundaria, en el público podemos decir que la reflexión sobre el teatro es la propia trama de la obra. El director reacciona angustiado ante la proposición. Abro cita. «Pero no puedo, se hundiría todo, sería dejar ciegos a mis hijos. Y luego, ¿qué hago con el público? ¿Qué hago con el público si quito las barandas al puente? Vendría la máscara a devorarme». El director le teme a la máscara teatral pura, al significante puro sea un referente a la realidad. Lo que le preocupa es la innovación, o mejor dicho, cómo va a reaccionar el público. La discusión continúa hasta que el hombre número 3 pone un biombo en escena por donde pasarán los distintos actores personajes, y se transformarán simulando lo que sucede con los actores cuando se ponen en el vestuario. El problema será que dichos actores sufren transformaciones físicas más allá de la ropa. Se transforman en personas completamente distintas, en otros actores, manteniendo el mismo personaje. Una de las didascalias, como vemos aquí, nos informa. El director empuja bruscamente al hombre segundo y aparece por el otro extremo del biombo una mujer vestida con pantalones de pijama negro y una corona de amapolas en la cabeza. Fin de cita. La obra continuamente nos pone en alerta sobre las decisiones teatrales llevadas a cabo. No hay una historia a seguir representada por actores, sino puras acciones teatrales, lo cual hace que el público tome conciencia sobre su rol de espectador. Este tipo de teatro imposible viene a tirar abajo las convenciones de la transformación de actores en personajes y a denunciar las fallas del teatro burgués. En el cuadro segundo se presenta una obra dentro de una obra, aunque no haya ningún indicador de lo que sea que estemos viendo, sea una representación teatral de Romeo y Julieta. En este cuadro, las figuras reflexionan sobre el amor hasta que comienza el caos. El director interrumpe la obra que se estaba desarrollando, así como Hamlet comentaba de Maustrapt en la obra. En el cuadro siguiente, estos personajes actores reflexionan sobre la relación amorosa entre las figuras y creen que estos debieron de haber muerto en la obra y en la vida real, ya que argumentan que no hay división entre estas dos materialidades. La discusión desemboca en una pelea física hasta que el director desaparece y se nos muestra finalmente a Julieta en el sepulcro, en una decoración realista, tal como lo dicta la didascalia. La aparición de Julieta queda integrada a esta reflexión sobre el amor y la muerte que se había dado en el cuadro anterior. Julieta se despierta de un sueño letárgico, pero no para encontrarse con un Romeo muerto, sino con los 3 caballos blancos del inicio. Ella es intimada por los caballos con alusiones sexuales, pero el personaje actor no se calla y declara no tenerles miedo. Una diferencia que podríamos encontrar aquí entre las dos obras analizadas es que la máscara de Hamlet, su actuación para develar la verdad, se propone como mecanismo revelador de la verdad, mientras que los personajes actores militantes del teatro antiburgués ven a la máscara teatral como la fuente de la mentira. Solo con la muerte de la máscara en las sepulturas se podrá encontrar la verdad. No es casual que Lorca eligiera la escena del sepulcro de Romeo y Julieta para su obra, ya que es en ese momento donde la verdad sale a la luz. El amor verdadero entre los jóvenes se consagra más allá de la tragedia. Romeo y Julieta es representada fuera de la escena y en el cuarto cuadro obtenemos como espectadores la reacción del público
de esa apuesta. El público pide la muerte del director en escena y comentan el trabajo actoral de hombres sobre personajes femeninos. Esto también aparece en Hamlet, como la cita cuando recibe la compañía de actores. En el caso del público, la intención de rememorar esta práctica teatral no es solo historiográfica, sino que es reapropiada para la desconstrucción de la tradición teatral. El amor verdadero no es solo entre los personajes ficticios, Romeo y Julieta, sino entre los actores, el joven y el director. Con este recurso se plantea la pregunta. Y cita. Un estudiante que pertenece al público dice: el tumulto comenzó cuando observaron que no se amaban, que no podían amarse nunca. Se amaban los esqueletos y estaban amarillos de llama, pero no se amaban los trajes, y el público vio varias veces la cola de Julieta cubierta de pequeños sapitos. En último caso, ¿es que Romeo y Julieta tienen que ser necesariamente un hombre y una mujer para que la escena del sepulcro se produzca de manera viva y desgarradora? Fin de cita. Esta reflexión profunda sobre el amor por parte de García Lorca introduce en el teatro del siglo XX la cuestión del amor homosexual y su objeción a la moral burguesa. ¿Quiénes pueden amarse? O mejor dicho, ¿qué tipo de parejas pueden evocar empatía en el público? Es lo que se pregunta Lorca, presentando entonces una renovación tanto teatral como social. El público toma el protagonismo al comentar la obra como si se saliera del teatro, y eso es lo que Lorca reconoce como invariable, incluso en los tiempos de disrupción total. Dice el director, y demostrar que si Romeo y Julieta agonizan y mueren para despertar sonriendo cuando cae el telón, los personajes, en cambio, queman la cortina y mueren de verdad en presencia de los espectadores. Este pasaje da cuenta de la perspectiva nueva del director, quien finalmente deja de un lado el miedo por la renovación del teatro y forma parte de ella. El director crea un teatro donde se han dado dramas auténticos y donde se ha sostenido un verdadero combate que ha costado la vida a todos los intérpretes. Con este trabajo he querido analizar la metateatralidad en ambos textos para conocer sus encuentros y sus distanciamientos. La flexibilidad de la metateatralidad que menciona Abel se hizo verificable en el entramado del recurso dramático, tanto en Hamlet como en el público. En el primer texto, este recurso está integrado a la trama que llama al público a interesarse por la práctica teatral sin espantarlo, sino para tenerlo expectante de lo que va a suceder a continuación. Distinto es lo que sucede con el texto de Lorca, donde la mirada del público está puesta en foco desde el título. Los comentarios de los actores y espectadores sobre una puesta en escena que nunca llega a realizarse generan ansiedad e incomodan al espectador de la obra, así como se incomoda el público actor que ve la versión del director de Romeo y Julieta. Shakespeare invitaba a sus espectadores a entender cómo la vida cotidiana, real, es en parte una forma de actuar. Llevaba así a sus espectadores a tomar distancia de las acciones de los hombres, dando vigencia al tópico de la época del mundo como teatro. Lorca, entonces, utiliza el mismo recurso pero con otro efecto. Propone a sus espectadores que la vida no es una forma de actuar, sino que actuar es una forma de vida. Asimismo, invoca metateatralmente el estereotipo del verdadero amor de Romeo y Julieta para modificar su referencia. No solo incluye el tema del amor homosexual, sino que también enfatiza la universalidad de este modelo a plantear una relación entre figuras y no personas. Lorca, con esta obra imposible, logró crear una representación de lo no representado, a romper con la convención moral, amatoria y social. Pero sobre todo enfatiza el quiebre con la convención teatral sobre el hecho representacional de los actores. García Lorca va un paso más allá de Shakespeare al retratar una obra que no tiene fin con el telón. El acto de subir una tela no resucitará a los actores del público, y es por eso mismo que está dentro del teatro irrepresentable. La experiencia teatral pura, sin máscaras, es la muerte, sí, pero de un teatro burgués estancado. Es también el nacimiento de un nuevo teatro, entonces, el cual dejará un corpus extenso a lo largo de los siglos XX y XXI. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, entonces, y abrimos un breve espacio para los comentarios, las preguntas que haya. Así que, por favor, quienes quieran hablar, no sé si pueden levantar la mano en cámara o poner por chat
Así lo hacemos ordenadamente. Bueno, yo para romper el hielo querría preguntarle a Adriana si esa desmitificación de la que ya nos tiene muy acostumbradas Lourdes Ortiz con su reina Urraca también, está trabajada de la misma forma o de distinta forma que en la narración. ¿La teatralidad tiene en la desmitificación para ti algo diferente, Adriana? No, en realidad yo me especializo un poco más con el tema de los textos dramáticos, ¿no es cierto? Pero así todo he leído Los motivos de Circe, de Lourdes Ortiz, y no encuentro una diferencia más allá de la convención propia del texto, ¿no es cierto? De la organización especial y demás, pero no encuentro diferencia. Muchas gracias, Adriana. Y para Noé me gustaría preguntarle si esa voz que también desmitifica es una voz que tiene actualidad, si quiere traer a la actualidad esa voz, Diana de Paco, y después, bueno, nos puede contar ella un poco, pero Noé, cuéntanos. Sí, bueno, lo que está presente en este texto de polifonía es una clara intención de Diana de reivindicar la voz femenina a partir de estos personajes, como ya lo dije en la ponencia, han sido trabajados desde aspectos siempre negativos o muchas veces idealizados de esta mujer sumisa, como en el caso de Penélope, ¿no? Entonces es importante la reelaboración de estos mitos en cuanto a otorgarles la voz a estos personajes femeninos. Gracias, Noé. Marcelo, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, había como un leitmotiv que recorría, me parece, todas las presentaciones y que un poco permitía hacer una especie trazar una especie de perspectiva más historiográfica, ¿no? De un poco de distancia en el tiempo entre las propuestas teatrales más contemporáneas, más recientes, y la referencia de Sofía a Lorca y a Shakespeare, ¿no? Me parecía que ahí había como en Lorca y en... Es una intuición, por eso les pregunto a ver qué les parece a ustedes que saben más, ¿no? En Lorca parecía que la interrogación de la representación, o sea, el gesto metateatral, apuntaba a una especie de voluntad de clausura de la representación, ¿no? De ir más allá de la instancia de la representación teatral y muy, bueno, lo dijo Sofía, que el teatro se reencuentre con la vida, con la praxis vital y quebrar el límite, la cuarta pared absolutamente, destruir el teatro, digamos, ¿no? Mientras que la actitud respecto de las representaciones teatrales, las citas, la historia del teatro, ¿no? en las obras más recientes es bastante distinta, ¿no? Hay una especie de aceptación, ¿no? del carácter metateatral del teatro en sí mismo, digamos, que aparece como una cosa mucho más natural, ¿no? Y menos rupturista, podríamos decir, de lo que incluso menos metafísica, si ustedes quieren, de lo que sucedía en el público de Lorca, ¿no? Como si el teatro aceptara un poco esa condición, sí, metarepresentativa o metaficcional, ¿no? El hecho de que en cierta forma los personajes sean reconocibles en la propia historia del teatro, ¿no? Algo que era muy disruptivo en Lorca, de pronto resulta un poco más asimilable, ¿no? Parecería en las obras más recientes. No sé quién quiere que te conteste. Quien quieran, no sé, podés empezar vos, Gloria. Yo creo que, y todo esto me hizo acordar mucho a los figurantes de Sánchez Sinisterra también, ¿no? El teatro, ¿dónde está? ¿En la vida? ¿O está detrás o arriba del escenario o abajo de él?
pero me parece que el teatro moderno lo que está buscando es no tomar esas trincheras de siempre, sino ir más allá de eso, ¿no? Y buscar una apelación al lector y al espectador de las cosas más serias, ¿no? De las cosas que ya no interesa cómo están, ni cómo son estipuladas, ni qué nombre tienen, sino que son las cosas de la vida de verdad, de la verdadera vida. Esa es mi lectura con respecto a lo que preguntas. Pueden las chicas decir otra cosa y Diana también. ¿Alguien quiere contestar? No, a mí se me ocurre decir, perdón, ¿puedo participar? Soy un público. No. Se me ocurre simplemente en sentido coincidente con este devenir del teatro que ha planteado Marcelo, como en lo último que ustedes han analizado, el teatro es simplemente una tribuna, ¿no? Es lo que vos decías, Gloria, es decir, no es la reflexión sobre el género lo dominante, sino la posibilidad de hacer alegato. Es decir, me parece un sugestivo retorno, ¿verdad? A, supongamos, ciertas formas del teatro primario, en donde no era la cuestión del género lo interesante, sino hasta la formación cívica, digamos, ¿no es cierto? Entonces, rescato ese valor de tribuna y en cambio el vanguardismo o el de Lorca en particular en el público, el teatro es el lugar para, al margen de lo que han planteado con respecto al desarmar lo de Romeo y Julieta binarios, era más vale el lugar para una reflexión metateatral, ¿no es cierto? Coincido, soy un eco de lo que ha dicho Marcelo con otras palabras. Acabo de advertirlo, punto, cierro mi micrófono. Gracias, Graciela. Intervengo de vuelta a riesgo de aburrirlos, pero está también, en Lorca está, me parece, no es tan exclusivamente formal la cuestión, ¿no? Porque está la cuestión vital ahí en primer plano, digamos, ¿no? Incluso autobiográfica también, es decir, excede bastante largamente, ¿no? La crítica de la representación en el teatro de vanguardia de Lorca y lo exclusivamente formalista, digamos, ¿no? de esa vanguardia, perdón. No, totalmente de acuerdo. Desde los sonetos del amor oscuro, el poeta en Nueva York y lo que fuera, él hace eso también en esta obra de teatro. Pero lo común, en lo tradicional y lo actual, me parecía como síntesis eso, ¿no? Que no importan las formas, pero sí importa apelar a otras cosas, a otras cuestiones. Me gustaría saber si las chicas quieren decir algo. Y si no, me encantaría que Diana de Paco cierre. A ver, la escritora. Voy. Diana. Perdón, pero es que, a ver. Ahí estás. Me he salido a la terraza porque es invierno, pero aquí es verano y hace muchísimo calor. Bien. Pero creo que me tengo que entrar porque no se oye. No, si se oye bien, Diana. Voy a entrar. Diana, se te escucha bien. Bueno, a ver, sí, pero la conexión es débil. Bien. ¿Ahora? Sí, bien, perfecto. Bueno, así os hago un tour por mi casa también, mi pequeña casa. Bueno, para mí ha sido un placer y un honor escucharos, Gloria, Noelia, Adriana y Sofía. Me lo he pasado muy bien y he aprendido muchísimo, que creo que es de lo que se trata, ¿no? En estos congresos. En cuanto a lo que decía Marcelo, la verdad que lo tengo que reflexionar, pero me ha parecido una pregunta muy interesante. Quería... A lo mejor no, quería felicitar al Congreso por lo que estáis haciendo y muchas veces los críticos
ven cosas que los autores no vemos, ¿no? Y eso es muy hermoso y además es muy enriquecedor porque en ocasiones pues el autor escribe lo que escribe por lo que está a raíz de lo que estabais diciendo con relación a Lorca, y el autor escribe y luego la interpretación es múltiple, es tan múltiple como lectores o espectadores haya, o críticos. Por lo tanto, la labor vuestra es la que hace que todas esas metapreguntas se clarifiquen, ¿no? Porque es cierto lo que decía Marcelo, que hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Pero desde el punto de vista del creador, a lo mejor no llegas ni a planteártelo, no sé cómo explicarlo. Y bueno, por otra parte quería decir que esto lo digo, lo afirmo a raíz de los análisis que han hecho tanto Gloria como Noelia de mis obras, porque son unos análisis desde dentro de la obra, pero desde un punto de vista diferente. No sé si me he explicado, ¿no? Sí, claro que sí. Sí. Te Entonces, agradezco. lo que lanzo a Marcelo es la pregunta que le lanzo es: ¿crees que esas preguntas que tú te haces se las pudo plantear el autor, por ejemplo García Lorca, en su momento? ¿O que la respuesta es de los críticos o del texto? No sé. Sí, yo tengo que ser fiel siempre a mi maestra, la respuesta está en el texto. La respuesta está en el texto. No en la interpretación, no en los críticos, en el texto. Pues yo creo que hay muchas respuestas en los críticos y en la interpretación que salen del texto, pero que el autor ni se ha dado cuenta. Creo que la crítica es fundamental para entender los textos. Mi forma de pensarlo. Por muchas cosas que luego el autor a lo mejor ni se ha planteado. Yo, por ejemplo, escuchándoos a vosotras, he oído cosas sobre mis dos obras, Eco de cenizas y Polifonía, que yo no sabía, pero que son verdad. Es cierto. Es cierto. Y también la historia, ¿no? A veces el paso del tiempo hace que nos podamos hacer preguntas que antes no nos podíamos hacer por una cuestión más contextual, si ustedes quieren, epocal, ¿no? Cambian los intereses también, ¿no? De los críticos y también los intereses del teatro, ¿no? Claro. Sí, me respondía yo a mí mismo la cuestión que había planteado antes. Una cosa es pensar en un teatro metateatral, autorreflexivo, cuando el teatro solo compite con, a lo sumo, como en la época de Lorca, con suerte, la radio, ¿no? Y un teatro como el más contemporáneo, que convive con la televisión, con el cine, con internet. Claro. Es muy diferente ahí pensar cómo el teatro puede hacer para interrogar sus propias formas, sus propios recursos y sus propias funciones o posiciones, incluso como institución, como género, ¿no? A eso me refería con el paso del tiempo, la historia, el cambio de época, ¿no? Hay preguntas que nos planteamos de manera distinta. Y los creadores también, digamos, necesariamente están pensando en un mundo distinto, ¿no? El mundo de hoy no es el de Lorca, así que el teatro de hoy tampoco puede ser el de Lorca, el de la época de Lorca, ¿no? De todos modos, Lorca fue un autor absolutamente consciente de lo que estaba haciendo. Claramente es un autor que acompaña su escritura dramática con una serie de textos
que hoy llamamos autopoéticos, ¿no? Pero en aquel momento no los podíamos llamar así, que claramente lo plantean. Una cita del trabajo de Sofía en las palabras de Julieta en ese texto, donde dice: a mí no me importa el teatro, yo me los quiero montar a todos y les quiero cortar las crines, claramente está hablando de una posición teórica o crítica respecto a ese teatro, ¿no? Y además la cuestión autobiográfica, en esa obra especialmente, y en otras, ¿no?, del mismo periodo, que son realmente fascinantes, ¿no? Yo recupero también las palabras de Diana, ¿no? Y celebro especialmente que haya habido una mesa dedicada al teatro, ¿no? Y no me extraña que en la mesa haya habido dos cordobesas, ¿no? Que ya nos tienen acostumbrados a esto, ¿no? Con la labor señera de Lila y de Mavi ahí haciendo fuerza por eso, ¿sí? Así que agradezco los 4 trabajos y las felicito. Muchas gracias a ti, Germán, que para Diana que no sabe, Germán es el director de todo esto y es el alma mater hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Pues felicidades, Germán, de verdad. Enhorabuena y gracias por acogernos también desde aquí de España. Es un honor el que nos estudien y el que nos acojáis en estos congresos tan importantes. Gracias. Gracias a ti, Diana, por habernos dado tu tiempo y por habernos dado tus obras. Y yo si no... lo he pasado muy bien y he disfrutado muchísimo, y tú sabes, Gloria, que te estoy profundamente agradecida por el trabajo que haces con mi teatro. Así que nada, espero que la próxima vez pueda estar allí viéndoos a vosotros. Esperemos que esto pase, claro que sí, esto también pasará. Gracias, muchas gracias a todos, gracias a los expositores, gracias a los oyentes y gracias a la mujer del teatro que ha estado allí presente también. Muchas gracias. Hasta luego entonces. Adiós. Que vaya muy bien el resto del congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao.